nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Mira complacido, Señor, el fervor de tu pueblo, que desea entregarse a ti con una vida santa, y a los que dominan su cuerpo con la penitencia, transfórmalos interiormente mediante el fruto de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás. Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros: que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasten ni beban agua, que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor, que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá? Vio Dios su comportamiento y cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive,
lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron por la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Muchas veces hablamos de una de las características que tenía Jesús y que aparece continuamente en el Evangelio, que era la autoridad con la que enseñaba. Jesús, y lo decían incluso sus enemigos o los que eran indiferentes, enseñaba con autoridad. Y la gente del pueblo decía, a diferencia de los escribas y fariseos, gente que tenía muchos más títulos, que socialmente tenía mucho más poder o mucha más sombra, digamos, sin embargo, no tenía la autoridad que tenía Jesús. Y este Evangelio de hoy, digamos que sería una muestra grande de esa autoridad con la que enseñaba. Esa autoridad que se basaba, por un lado, en la coherencia de lo que enseñaba, la coherencia de lo que hacía también de su vida, los prodigios que no podía hacer cualquier otro, que confirmaban la veracidad de aquello que enseñaba, pero también la forma directa que tenía de hablar, esa seguridad tan grande con la que hablaba. Y hoy cita dos ejemplos del Antiguo Testamento de conversión. En este tiempo de Cuaresma, una de las, vamos a decir, cosas fundamentales que tenemos que pedir a Dios es la conversión como un don que hay que ir poco a poco y además seguramente con altibajos en nuestra vida, esa conversión que tenemos que pedir a Dios hasta el final de nuestra vida. Y nos pone dos ejemplos del Antiguo Testamento de conversión, dos ejemplos de conversión que también muestran la misericordia y la bondad de Dios. El primero es el de la reina de Saba, que era de Etiopía y que había escuchado esa sabiduría de Salomón que le hizo ir a escuchar, y por esa sabiduría de Salomón, digamos que aquella reina se convirtió o creyó en Dios. Desde entonces había un grupito de etíopes que eran judíos y siguen existiendo actualmente los palashas, son etíopes judíos desde la época del rey Salomón y la reina de Saba. Luego Etiopía es un país de los que muy al principio llegó al cristianismo y podemos decir que en el África subsahariana es el cristianismo más antiguo, pero a la vez con ese cristianismo ha convivido este pequeño grupo de judaísmo que venía de la época de la reina de Saba y acudió por aquella sabiduría que le había dado Dios a Salomón, esa sabiduría profunda de buscar la justicia, de buscar también el pragmatismo, cuando se dice un juicio salomónico, es un juicio que busca la equidad, el pragmatismo, la verdad, la justicia. Y había venido a escuchar, y Jesús dice lo mismo que aquella reina se convirtió cuando escuchó a Salomón. ¿Por qué vosotros no? Si aquí hay alguien que es más que Salomón. Por eso digo que se muestra esa autoridad. Y el segundo ejemplo que pone, que es el que hemos empezado a leer en la primera lectura, es el de Jonás, el famoso Jonás, que Dios le había dicho que fuese a anunciar a Nínive, que hoy en día sería Irak, etc., que le había dicho una ciudad que el Antiguo Testamento la describe como enorme, que hacía falta 3 días para recorrerla y que por las injusticias que habían hecho, los pecados que habían hecho, Dios le manda a anunciarles el castigo, que va a haber un castigo. Jonás no quería ir y se intenta escapar, pero es cuando sucede la famosa situación que están en el mar y entonces viene un gran viento fuerte, una tormenta y al final le echan a él porque se dan cuenta que era porque él se estaba escapando de Dios y le echan a él y lo engulle un cetáceo, una ballena. Y esa ballena lo lleva otra vez hasta Nínive y no tiene más remedio que anunciar la destrucción. Aquellos hombres ninivitas podían haber hecho lo que hubieran hecho, pero cuando Jonás les habló de esa manera, que Dios iba a castigar
Ellos y sus animales se vistieron de saco, se echaron ceniza, como se debía hacer, hicieron ayuno, pidiendo humildemente perdón a Dios. Y, por supuesto, Dios les perdonó y no destruyó la ciudad, ante lo cual Jonás se quedó casi como: me has hecho venir hasta aquí para decir una cosa que luego no ha sucedido, pero era la forma de mostrar a Dios su gran misericordia, que el corazón humilde, el corazón que le pide perdón, siempre es perdonado. Y Jesús pone este ejemplo tan bonito para decirles: aquellos de Nínive, eran tanta gente que se convirtieron todos, y aquí hay uno que es más que Jonás. Le pedimos a Jesús que nosotros, su palabra, sí que haga ese efecto de conversión, que nos llegue hasta dentro del corazón y siempre nos haga ese bien. Y le demos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por todos los que están enfermos para que Dios les dé fuerza, Dios les dé salud. Roguemos al Señor. Tenemos en cuenta también a nuestros difuntos. En esta Santa Misa rezamos especialmente por Sara Ruiz y por Epi Gogorza, para que Dios los tenga en su gloria, para que desde allí interceda por nosotros. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, estos dones que nos diste para consagrarnos en tu nombre, y ya que los has hecho sacramento para nosotros, transfórmanos en remedio para la vida eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. Aunque fue que Bora Dios, esperad cabildo de Jaumarí. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por él concedes a tus fieles anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron vida nueva, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu pueblo. de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual también ha sido entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza pura y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente de Sara y de Eli. Admítelas a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Onenbitatez, onekin eta onengan, zuri eta jargoiko alguzti urri Espiritu Santu arekin batean, ospe eta hitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, agindu eta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeretan zena, santu ezabeliz zure izena, etorrei zure errekoa, egin berik zure naia, zegoak zara erre. Nahi zugaua, egunotako oiak, barkatu gure zabatak, gure gure zure barkatzen dira eta ez gure baina queda líbranos todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz, sin la hermano, fraternalmente. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor.
Oremos. Oh Dios, que no cesas de alimentarnos con tus sacramentos, concédenos que este banquete al que nos has admitido nos alcance a la vida eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. Hau zuekin, dedikaz aitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean.